Vive Despierto presenta. Capítulo 13. La iluminación. ¿Está la iluminación más allá de la naturaleza de las cosas? La iluminación es la naturaleza misma de las cosas, pero nunca se ha expresado en tales términos. Por el contrario, se ha corrompido la mente de las personas creando un objetivo contrario a la naturaleza, con nombres increíbles como supranaturaleza. Y el ser humano se ha visto enredado en esto por una sencilla razón. La naturaleza de las cosas ya está donde vosotros estáis. No es una excitación, ni un reto, ni una invitación a poner a prueba tu ego. No es una estrella remota. Para alimentarse, la mente necesita algo muy difícil, algo casi imposible. Solo si logras lo imposible sentirás que eres especial. La iluminación no es una cuestión de talento, no es como quien nace pintor, poeta o científico, eso sí que es una cuestión de talento. La iluminación es simplemente la fuente misma de la vida para todo el mundo. Ni siquiera tienes que salir de casa para buscarla. Si sales de tu casa para buscarla, la perderás, y quién sabe cuándo podrá volver. La iluminación no es sino comprender el hecho de que soy lo que siempre he querido ser, nunca he sido otra cosa y jamás podré ser otra cosa. La definición misma de la naturaleza consiste en que no puedes superarla. Puedes realizar esfuerzos y provocar angustia, ansiedad, tristeza, pero no superarla. Porque eres tú, ¿y cómo vas a ir más allá de ti mismo? Es la fuente misma de tu vida, tu existencia misma. Vayas a donde vayas, serás ella. Se sabe de muchas personas cuya primera experiencia de sí mismas ha sido una simple carcajada. Ver lo absurdo de lo que intentaban hacer, intentar ser ellos mismos. Es lo único imposible en este mundo, porque ya eres tú mismo, ¿cómo vas a intentar serlo? Pero los sacerdotes, los llamados líderes religiosos y todos los que os quieren ver esclavizados os dan ideales. Os dicen, a menos que os comportéis de cierta manera, os equivocaréis. A menos que hagáis lo que os mandan, no sois buenos. Nadie le ha preguntado a esas personas, ¿quién os ha dado autoridad para decidir por otros? Si pensáis que algo está bien, hacedlo, pero no tenéis ningún derecho a decirle a nadie que siga vuestro ejemplo. Los grandes corruptores, los grandes envenenadores son quienes han creado a los seguidores, porque seguir a alguien simplemente significa meterte en una situación absurda contra ti mismo. Te dicen que tienes que ser alguien que nunca podrás ser. Esto ha creado todo un mundo de terrible sufrimiento. A menos que comprendamos las raíces, no desaparecerá ese sufrimiento. Podremos tener más artilugios, más tecnología, pero no acabará el sufrimiento. No se trata solo de que los pobres sufran. Según mi experiencia, el pobre sufre menos que el rico, el pobre, al menos, tiene alguna esperanza. El rico vive sin esperanza. Sabe que ha hecho todo lo que podía hacer, y su vida está tan vacía como siempre, o incluso más vacía que nunca. Y se aproxima la muerte, la vida se acorta por momentos, y la ha desperdiciado acumulando dinero, poder, prestigio. Ha desperdiciado su vida por ser santo, por orar ante dioses fabricados por el hombre. Y todo esto se ha hecho sencillamente para que no puedas ser tú mismo. Mi moral es muy sencilla, la que os enseño. No os volváis en contra de vuestra naturaleza. Ni aunque todos los budas posibles, de todas las épocas, se opusieran a ello, no les hagáis caso. No tienen nada que ver con vosotros. Hicieron lo que les parecía bueno para ellos, y vosotros tenéis que hacer lo que consideréis bueno para vosotros. ¿En qué consiste lo bueno? No lo puede definir ningún texto sagrado. No lo puede definir ningún criterio externo. Hay que comprender un criterio intrínseco. Lo que te hace más feliz es bueno. La única moralidad es lo que te hace dichoso. Lo que te hace desgraciado es el único pecado. Lo que te aparta de ti mismo es lo único que has de evitar. Regocíjate en ti mismo y estarás iluminado. Siempre lo has estado. No hay forma de no estarlo. Lo he intentado de muchas maneras, pero he de reconocer que no lo he logrado. No he podido no estar iluminado. En cualesquiera posiciones, haciendo cualesquiera cosas, siempre me sorprendía. Tanto si iba al norte como al sur, siempre estaba iluminado. En Japón hay un muñeco muy bonito, quizás sea el pueblo que hace los muñecos más bonitos. Y este no es normal y corriente. En Japón lo llaman Daruma, pero es la adaptación japonesa del nombre de Bodhidharma. El muñeco está hecho según la visión de Bodhidharma. Tiene las piernas pesadas y por arriba es muy ligero. De modo que se tire como se tire siempre adopta la postura del loto. Es inevitable. Quizás se haya olvidado y se haya convertido en un juguete para niños, pero representa lo que yo digo y lo que decía Bodhidharma, que es imposible no estar iluminado. ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza, que tienes que alcanzar la iluminación? La señorita Prim, la vieja solterona, da una charla en el colegio femenino.
Chicas, recordad una cosa, dice. Cuando salgáis, nada de fumar en la calle, nada de mala conducta en público, y cuando los hombres os molesten, preguntaos lo siguiente. ¿Vale la pena pagar toda una vida de vergüenza por una hora de placer? Bien. ¿Alguna pregunta? Se oye una voz al fondo de la sala. ¿Y cómo se consigue que dure una hora? Hay personas a tu alrededor que te vuelven loco. Por lo demás todo es perfecto. Este es un mundo perfecto. No le falta nada, pero unos cuantos chiflados no pueden quedarse tranquilos a menos que empujen a los demás a correr en pos de sombras que nunca podrán ser reales. Y cuanto más comprenden que no pueden hacerse realidad, mayor el sinsentido, mayor la desesperanza, mayor el sentimiento de absoluto vacío, y la tristeza se impone y aumenta a medida que pasa el tiempo. Jamás aceptes ningún criterio que te haga desgraciado. Jamás aceptes una moralidad que te haga sentirte culpable. Jamás aceptes nada que intente imponerte algo en contra de tu carácter. Sé tú mismo y serás perfecto. Apártate de ti mismo y tendrás grandes dificultades. Todo el mundo las tendrá. Según mi propia experiencia de contacto con miles de personas, nunca he visto a un hombre realmente desgraciado. Por el contrario, he conocido a personas que disfrutan de su desgracia, que exageran su desgracia. Da una tremenda lástima ver que unas personas que podrían haberse transformado en hermosas flores hayan quedado tan reducidas. No conocen el camino hacia su propia casa, y todo el mundo intenta ayudarlas a ir a otro sitio, sé un Jesucristo, sé un Buda, sé un Moisés, pero nadie te dice, sé tú mismo. ¿Qué relación existe entre Moisés y tú? ¿Cuáles son los vínculos entre Moisés y tú? Pero la gente rinde culto, y reza, con la esperanza de que algún día llegarán al ideal que imaginan. Naturalmente, siempre fracasan. Eres una rosa y vas a ser una rosa. Que el mundo entero lo aprecie o lo condene, no importa. En cuanto una persona toma la postura de voy a hacerme valer, no tiene nada que ver con el ego. Se trata simplemente de protegerte ante un mundo criminal corrompido desde hace miles de años. Tienes derecho a protegerte, a que no te envenenen. Y no sentirás ninguna necesidad de un Dios, de una religión, de un código moral, de una metodología, de hacer esfuerzos por alcanzar la iluminación. El simple hecho de ser natural supone más de lo que te imaginas. Salvo el hombre, la existencia entera está iluminada. Nadie intenta conseguir otra cosa. Todo el mundo está tranquilo, en paz con el universo. El gran científico Julian Huxley sostiene una hipótesis que, aunque no hay forma de demostrarla, parece tener cierta trascendencia. Tras toda una vida de investigaciones llegó a la siguiente conclusión. Parece que algo ha ido mal en el mecanismo mismo del hombre. Porque ningún árbol parece sentir angustia, ningún animal en libertad se suicida, ningún animal en libertad se vuelve homosexual. Pero en los zoológicos ocurre algo extraño. Cuando los animales viven en un zoológico, empiezan a adquirir características humanas, como la homosexualidad. Se ha descubierto que algunos se suicidan. Se vuelven pervertidos, empiezan a hacer cosas que no habían hecho sus antepasados, durante milenios. ¿Qué ocurre en el zoológico? Los animales pasan a formar parte de la sociedad humana, a imitar a los seres humanos. Se deforman, se vuelven antinaturales. En mi opinión, la existencia entera es absolutamente sana, absolutamente serena, salvo el hombre. La idea de Julian Huxley posee cierto valor pragmático. Quizá no se pueda demostrar qué es lo que se ha torcido, porque el hombre es un mecanismo muy complejo, pero no cabe duda de que algo se ha torcido. Desde mi punto de vista, lo que anda mal no es nada hereditario. Es algo que le ocurre a todo niño una y otra vez, porque todo niño nace en una sociedad que no está cuerda, y tiene que aprender el funcionamiento de las personas que están dementes. Cuando puede desarrollar cierta inteligencia, ya ha sido envenenado. Ya es demasiado tarde. Se ha vuelto un imitador. Los niños son inocentes. Vienen al mundo sin idea alguna de lo que va a ocurrir. Naturalmente, al verse rodeados de personas, empiezan a imitarlas. Es su forma de aprender, pero en el proceso de imitación y aprendizaje se produce el gran error que Julian Huxley considera genético. No es genético, sino cultural. Se debe a los adultos. El niño no tiene otra salida. Tiene que aprender de personas que están enfermas. Y esos enfermos no aceptarán a nadie que no esté enfermo. Cualquiera que esté sano, cualquiera que esté cuerdo, será odiado, envenenado, lapidado, porque la chusma tiene que elegir entre dos cosas. O el individuo tiene razón, y entonces la chusma y toda su historia están equivocadas, o si la chusma y su largo pasado, lo que se llama el pasado de oro tienen razón, hay que eliminar a esa persona, pues en otro caso planteará una pregunta constante. Sócrates no fue envenenado sin razón. Sócrates era intolerable.
Su presencia misma os molesta porque su altura, su inteligencia, su honradez, todo eso demuestra vuestra hipocresía. Naturalmente, la chusma no está dispuesta a aceptar el criterio de un solo hombre opuesto a la historia entera de la humanidad. Es mejor destruir a ese hombre, librarse de él. No para de fastidiar, diciéndote que no eres honrado, que vives en la mentira, que tus dioses son falsos, que tus esperanzas son simples consuelos, que estás intentando esconder tu desnudez. Sabes muy bien que debajo de tu ropa eres una persona completamente distinta. Esas personas te lo recuerdan, y duele mucho que te recuerden tu falta de honradez para contigo mismo. Duele saber que tu amor no es amor sino celos, una forma atenuada de odio. Duele saber que tus dioses son falsos, una creación tuya, que tus sagradas escrituras son tan poco sagradas como cualquier libro. Lo más fácil es deshacerse de cualquier hombre como Sócrates y quedarte tranquilo en medio de tu desdicha, haciendo esfuerzos por alcanzar la iluminación. Es una situación muy extraña. Siempre que alguien es natural y está iluminado, se le destruye y se intenta averiguar cómo alcanzar la iluminación. Quizá tu búsqueda de la iluminación no sea sino una astuta estrategia para aplazar la iluminación. Aún más, incluso hablar de aplazamiento no es correcto. Tienes la iluminación y estás intentando no tenerla. Todos tus esfuerzos por ser católico, protestante, por ser hindú o musulmán no son sino una estratagema para no reconocer tu iluminación. Limítate a ser natural para mantenerte en sintonía con la existencia, para que puedas bailar en medio de la lluvia, para que puedas bailar al sol y bailar con los árboles, para que puedas comulgar incluso con las piedras, las montañas, las estrellas. Salvo esa, no existe otra iluminación. Voy a definirlo. La iluminación consiste en estar en armonía con la existencia. Estar en armonía con la naturaleza misma de las cosas, es la iluminación. Ir en contra de la naturaleza solo conlleva desdicha, una desdicha que tú mismo creas. Nadie sino tú es responsable. ¿Requiere la iluminación un momento especial, un lugar especial? Todos los lugares son especiales, porque todos los lugares están desbordantes de Dios. Ningún lugar es normal y corriente. Te puede llegar la iluminación incluso en el cuarto de baño. A la iluminación no le asusta un cuarto de baño. Puede ocurrir en cualquier parte. No hace falta que vayas a lugares sagrados, porque no hay ninguno. La existencia entera es sagrada. No hace falta que vayas a Varanasi, ni a Jerusalén ni a la Meca, tonterías. Todos los sitios están llenos de Dios. Todo lugar es especial. ¿Y sobre qué momento especial preguntas? ¿Existe una razón, un clima especial para la iluminación? En realidad, la iluminación no es algo que ocurra. Si ocurriese, quizá entonces, en cierto terreno, en cierto clima, en cierto lugar, en ciertos días resultaría más posible, pero la iluminación no es algo que ocurra. La iluminación se limita a un reconocimiento, al reconocimiento de que siempre has estado iluminado, de que ni un solo momento has perdido esa iluminación. Simplemente estabas dormido. Por eso te topas con extrañas experiencias Satori de los maestros del Zen. Alguien que pasa por el mercado oye recitar el Sutra del Diamante. Con un solo verso, le sobreviene la iluminación. ¿Cómo es posible? Un solo verso del Sutra del Diamante y ya te ha llegado la iluminación. Sí, puede ocurrir, porque la iluminación es tu naturaleza, tu carácter mismo. No es algo que esté fuera. La flor ya está floreciendo, pero tú no la miras. Sigues mirando hacia otros lados, no hacia adentro. Puede ocurrir, a veces sucede que el maestro pega al discípulo y de pronto, con el bastonazo del maestro en la cabeza algo se dispara, deja de pensar. De pronto lo reconoce, toma conciencia. Cualquier cosa, se cuenta que había un discípulo meditando en silencio, meditando durante meses enteros, años enteros. Un día llegó el maestro, con un ladrillo, y se puso a frotarlo contra una piedra ante el discípulo, que estaba sentado como un Buda. El discípulo había adquirido gran destreza en permanecer sentado durante horas, sin moverse, como una estatua. El maestro estaba frotando un ladrillo contra una piedra, y sin duda el discípulo se sintió muy molesto. Debió de darle de entera, con alguien frotando un ladrillo contra una piedra enfrente de él, y que encima fuera el maestro. Intentó controlarse, una y otra vez, y cuando no lo pudo soportar dijo: «Ya vale. ¿Qué haces?». Y el maestro replicó: «Estoy intentando hacer un espejo con este ladrillo. A base de frotar y frotar, un día será un espejo». El discípulo dijo, riendo: «Debes de haberte vuelto loco». El maestro replicó: «¿Y tú? Llevas años sin dejar de frotar el ladrillo de tu mente, ¿y crees que va a pasar algo?». De pronto se disiparon las nubes. «¿Sí?». El discípulo lo reconoció y se postró a los pies del maestro.
Pero el maestro tiene que estar al tanto de los momentos en los que el sustrato de inconsciencia es muy leve. La iluminación puede darse en cualquier lugar, en cualquier momento. Solo hay que dejar que se produzca. No se trata de tiempo ni de lugar. Se trata de dejar que ocurra. Ahora una parábola zen moderna, que no encontraréis en los libros de zen. La iluminación de un buscador. Un joven muy serio se sentía confuso por los conflictos de mediados del siglo XX en Estados Unidos. Acudió a muchas personas en busca de una forma de resolver las discordias que lo atribulaban, pero siguió como estaba, atribulado. Una noche, en un café, un sacerdote zen que se había autoordenado como tal le dijo: ve a la mansión en ruinas a esta dirección que te he escrito. No hables con ninguno de los que viven allí. Debes guardar silencio hasta que salga la luna, mañana por la noche. Ve a la habitación grande que está a la derecha de la entrada, siéntate en la postura del loto sobre los escombros, en el rincón nororiental, de cara al rincón, y ponte a meditar. El joven siguió las instrucciones del sacerdote zen. Mientras meditaba, no paraban de asaltarle las preocupaciones. Le preocupaba si lo que quedaba de las cañerías del segundo piso se desplomaría sobre el primero, donde estaba toda la basura sobre la que se había sentado. Le preocupaba cómo enterarse de cuándo saldría la luna a la noche siguiente. Le preocupaba qué dirían de él las personas que pasaban por la habitación. Tanta meditación y preocupación se interrumpieron cuando le llegó un efluvio del segundo piso, como para poner a prueba su fe. En aquel mismo momento entraron dos personas en la habitación. Una le preguntó a la otra quién era el hombre que estaba sentado allí. La segunda persona respondió: unos dicen que es un santo, y otros que es un gilipollas. Al oírlo, aquel hombre recibió la iluminación. Solo se trata de estar presente en cualquier situación. Al oír esto no un sutra del diamante, pero sin duda tuvo que oírlo, debía de estar muy atento. Es natural que cuando alguien habla de ti y dice: unos dicen que es un santo, y otros que es un gilipollas, dejes de pensar. Al oírlo, a aquel hombre le llegó la iluminación. Puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Se puede acceder a la iluminación. No viene del exterior. Cuando desaparecen los pensamientos, sale de tu interior. Cuando los pensamientos dejan de reclamar tu atención y de repente guardas silencio, te mantienes atento, alerta, sale del centro mismo de tu ser. Surge como un perfume. Y desde el mismo momento en que ves que surge, es tuyo para siempre. En vista de que todo el mundo desea tanto la iluminación, ¿no será verdad que también tenemos todos mucho miedo? ¿Cuál es ese temor que nos impide relajarnos y ser nosotros mismos? No existe un solo temor, sino muchos. En primer lugar, si deseas la iluminación, tienes que experimentar una muerte psicológica. Tienes que renacer como un ser espiritual nuevo, pero no sabes nada de espiritualidad. Lo único que conoces de ti mismo es tu mente, centrada en torno al ego. Se trata de un fenómeno muy extraño, identificarse con algo que no eres, que has olvidado lo que eres, lo que has sido siempre, lo que siempre serás. No hay forma de ser otra cosa. Tu ser forma parte de lo existencial, pero existen múltiples estratos de condicionamientos, padres, profesores, sacerdotes, políticos, entre tú, el tú real, y tú, el tú irreal, se interponen muchas personas. Y como es natural, querías a tus padres y ellos te querían a ti. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, fue algo completamente inconsciente, no algo intencionado. No querían que fueras hipócrita, pero te han hecho hipócrita. No dudo de sus buenas intenciones. Su intención era hacer de ti alguien estupendo, pero son tan inconscientes como tú. Sus padres les traspasaron su inconsciencia, como herencia, y lo mismo ocurre desde Adán y Eva. Cada generación carga a la siguiente generación de basura, estupideces y supersticiones. Pero no te enfades con ellos. Habrás oído hablar de los jóvenes airados. Los jóvenes airados son imbéciles. La ira no resuelve nada. Lo complica todo, lo hace más difícil. Tus padres, tus profesores, tus vecinos no se merecen ira, sino compasión. No podían hacer otra cosa. Con todas sus buenas intenciones te han destruido, al igual que sus padres los destruyeron a ellos. Y si no alcanzas la iluminación destruirás a tus hijos. Les impondrás todo tipo de gilipolleces, y encima por su bien. Te han dicho que eres cristiano, que eres hindú, que eres musulmán. Viniste al mundo como una tabla rasa. No había nada escrito en ti. Tus padres te grabaron el nombre de cristiano y te impusieron la idea del cristianismo, y utilizaron tu miedo y tu codicia como instrumentos. Te inculcaron el miedo al infierno, la codicia por el cielo. Y, naturalmente, no querían que siguieras los senderos del pecado, sino el regio camino de la virtud.
No albergaban nada malo en sus intenciones. Nadie pone en tela de juicio sus intenciones. Lo que sí se pone en tela de juicio es que no fueran inconscientes, que las semillas que estaban sembrando fueran ponzoñosas. Ni las buenas intenciones ni los buenos deseos van a cambiar esas semillas. Y cuando arraigan en ti resulta más difícil librarse de ellas, porque te has identificado con el árbol de la ponzoña. A un cristiano le resulta difícil renunciar al cristianismo. Se sentirá como si estuviera traicionando algo. Si renuncia al cristianismo, pensará que está traicionando a Jesucristo. No está traicionando a nadie, sino simplemente intentando salir de todos los repugnantes condicionamientos que le han impuesto un montón de personas. Ese es el miedo. Tienes miedo de librarte de cualquier condicionamiento porque ese condicionamiento te otorga cierta personalidad, pero como no te das cuenta, no te preocupa. Tu personalidad ha ocupado el lugar de tu individualidad. Y tirar por la borda tu personalidad, que significa tu pasado, todo tu pasado, no tienes elección. No se trata de que haya partes malas y puedas prescindir de ellas y de que haya partes buenas que puedas conservar. Los demás te imponen tu pasado entero, de modo que no importa si es bueno o malo. Lo importante, lo que tienes que recordar consiste en que no es un descubrimiento tuyo, sino que es todo prestado, de segunda mano, de tercera mano. Incluso puede haber pasado por millones de manos. Está realmente sucio. Tienes que librarte por completo de él. Se abrirá un vacío y te sentirás perdido. Antes te conocías, sabías quién eras. Se abrirá un vacío cuando no sepas quién eres, pero es una experiencia maravillosa, porque habrás recuperado la inocencia. Habrás renacido. Es un renacimiento. Y a partir de ahí puedes empezar a descubrir. Es un territorio nuevo en el que nunca habías estado. Te habían mantenido dando vueltas y más vueltas en la circunferencia de tu existencia. Es una aventura, un gran reto. Y surge el miedo. Surge el miedo porque lo que crees que eres está sin duda en tus manos, pero la individualidad a la que yo me refiero no está en tus manos. No sabes qué vas a descubrir, ni siquiera si hay algo que descubrir. Hay un proverbio muy parecido en muchas lenguas. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Y lo que yo te pido es que dejes el pájaro en mano por algo de lo que aún estás muy lejos. El miedo es algo natural. No hay que preocuparse. Solo hay que comprenderlo. Lo único que puedo hacer es ponerlo muy claro, que no hay por qué sentir miedo. Puedes librarte de todo lo que te han añadido después de nacer, y seguirás viviendo. No solo viviendo, sino viviendo muy bien. No tienes por qué esperar la muerte. Puedes darle la muerte a tu personalidad ahora mismo, y renacer. En eso consiste la iluminación. Muere la personalidad y empieza a crecer y a florecer la individualidad que estaba reprimida por la personalidad. Pero tu pregunta da lugar a otra pregunta. Al escucharme, o al leer algo sobre la idea de la iluminación, empiezas a ansiarla. Ahí está el problema principal. Dices, deseo la iluminación. El deseo establece una barrera. ¿Quién es ese yo que desea la iluminación? Ese yo es tu ego, que te impide la iluminación. Ese yo que intentaba convertirse en gran líder, en la persona más rica del mundo, en el presidente más poderoso, de Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética, a ese mismo yo se le ocurre otra idea, la de ser incluso más importante que todos los presidentes y todos los ricos del mundo. La iluminación. El ego dice, ¡qué bien! Quiero la iluminación. El ego no puede llegar a la iluminación, al igual que la oscuridad no puede transformarse en luz. Al escucharme a mí, o sacar la idea de otra parte, hay que recordar una cosa, que no puedes desear la iluminación. Puedes tener la iluminación, pero no puedes desearla, no puedes quererla. No es un producto que puedas adquirir. No es un país que puedas invadir. No está ahí fuera, no es algo que puedas encontrar. La iluminación es el nombre de una experiencia interior en la que participan dos cosas: la muerte de la personalidad y el renacimiento de la individualidad. Quienes viven en los monasterios del mundo entero desean ser iluminados, despertarse, ser liberados, muchas palabras para una misma experiencia. Pero son estúpidos. En realidad, al desear la iluminación convierten la iluminación en un producto más del mercado. La iluminación no es algo que se pueda desear. Entonces, ¿qué hacer? Hay que comprender la propia personalidad, estrato a estrato. Olvídate de la iluminación. No tiene nada que ver contigo. Solo hay una cosa cierta, que no puedes recibir la iluminación. Empieza con lo que eres. Vete pelando tu personalidad, capa a capa, como quien pela una cebolla. Tira esas capas. Encontrarás más capas, pero llegará el momento en que desaparecerá la cebolla y solo quedará el vacío entre tus manos. Ese momento es el momento de la iluminación.
No puedes desearla, porque el deseo añade otra capa a la cebolla, una capa mucho más peligrosa que las demás. Ser presidente de un país no es gran cosa. Cualquier imbécil puede llegar a ese cargo. Aún más, hay montones de imbéciles en ese puesto en el mundo entero. ¿A quién si no le iba a interesar ser presidente o primer ministro de un país? Jamás he conocido a una persona sensata que quisiera llegar a presidente. ¿Os habéis fijado en un hecho realmente curioso, que en épocas pasadas varios reyes alcanzaron la iluminación? En la India, Asoka, uno de los emperadores más importantes del mundo. De hecho, la India no ha vuelto a ser tan importante como en su época. Varias regiones de la India han sufrido diversas invasiones, y han pasado a ser países distintos. En la actualidad, la India es solamente una tercera parte de lo que era durante el imperio de Asoka. Ha habido otros emperadores que alcanzaron la iluminación, en China, en Japón, en Grecia. Un emperador no es un hombre que desea ser emperador. Al igual que otros nacen mendigos, él nace emperador. Se lo toma como algo natural, que no se transforma en una capa de codicia alrededor de su cebolla. Pero no sabemos de ningún presidente, de ningún primer ministro que haya alcanzado la iluminación. Parece extraño, pero la razón es muy clara. No se nace presidente, sino que hay que luchar por ello. Tienen que mentir y prometer, a sabiendas de que no pueden cumplir esas promesas. Tienen que ser diplomáticos. No pueden decir lo que quieren. Dicen muchas cosas que nunca van a hacer. El político tiene que ser muy astuto. No se sabe de ningún político que haya alcanzado la iluminación, por la sencilla razón de que en un mundo democrático, en el que ha desaparecido la monarquía, ser jefe de Estado constituye uno de los mayores deseos del ego, pero el deseo de iluminación es el máximo deseo. No se puede desear nada más importante. Pides la dicha máxima, pides la máxima sabiduría existencial. Que la iluminación no sea un deseo, porque entonces no la alcanzarás. Te propongo que te olvides de la iluminación. No tiene nada que ver contigo, jamás la verás. Ocurre cuando no eres. Cuando has pelado la cebolla por completo, cuando se ha evaporado tu ego, ahí está. Pero no puedes decir, yo he alcanzado la iluminación. Ese yo ya no existe. Existe la iluminación. Es natural sentir miedo, porque tienes que deshacerte de toda tu personalidad, y ahora mismo es lo único que tienes. No sabes que hay algo detrás. Quieres ganar algo más, y yo te digo que pierdas todo lo que te conforma. Ese es el miedo. Si haces caso al miedo, no hay esperanza. ¿Pero qué tienes en realidad? Angustia, ansiedad, aburrimiento, desesperación, fracaso, miles de complejos. En eso consiste tu tesoro. Fíjate en él. ¿Por qué tener miedo de abandonar ese tesoro, de librarte de la angustia, de deshacerte del aburrimiento? Pero las cosas son realmente complicadas. ¿Por qué estás aburrido? ¿Y por qué no puedes librarte del aburrimiento? Debe de haber algún interés oculto. Te aburres con tu mujer o tu marido. Llega un momento en que todo esposo y toda esposa se hartan el uno del otro, se aburren, pero hay una complicación. No puedes despedirte sin más de tu cónyuge. Tenéis hijos, los dos los queréis, no queréis abandonarlos. Habrá una pelea ante los tribunales por esos niños, porque los dos no podéis quedaros con ellos. Tenéis cierto prestigio en lo social. La gente os considera una pareja modélica porque siempre os ven cariñosos al uno con el otro. Cuando sales de casa para ir a la oficina le das un beso a tu mujer, cuando vuelves le das otro beso, como un ritual. Para ti no significa nada, para ella tampoco significa nada, y los dos lo sabéis. Y mientras besas a tu esposa te dices para tus adentros, al diablo con todo esto. Pero la gente no oye lo que dices para tus adentros. Solo ve. 30 años de matrimonio y siguen queriéndose. Es como si aún llevaran el cartel de recién casados en la trasera del coche. Parece que su luna de miel no acaba nunca, 30 años de luna de miel. Es interminable. Fingís ante los demás. Tenéis que mantener la idea de ser la mejor pareja a ojos de la gente. Son vuestras inversiones. Quizá te hayas enriquecido al casarte con una mujer rica. Si la dejas volverás a ser pobre, y no quieres. Quizá tengas un buen trabajo porque tu mujer es guapa, vivimos en un mundo muy extraño, o por las relaciones y las influencias de tu mujer. Podrías perder el trabajo si la dejaras. De modo que, ¿cómo librarse del aburrimiento, cuando está relacionado con tantas inversiones? De modo que, ¿cómo librarse del aburrimiento, cuando está relacionado con tantas inversiones? Hace falta valor, mucho valor. Y me gustaría decirte que es mejor ser pobre pero sin aburrimiento, mucho mejor que emperador pero aburrido, porque el aburrimiento es pobreza espiritual. Y este nunca llega solo.
Si te aburres surgirán la angustia, la desesperación, una continua tensión mental. ¿Qué hacer? Tienes que seguir viviendo con una mujer o un hombre a quien te gustaría matar, y encima darle besos. Librarse del aburrimiento significa dar un paso revolucionario, a cualquier precio. No puedes arrastrarte por la vida aburrido, porque entonces, ¿qué sentido tiene vivir? Y a tu alrededor verás a todo el mundo aburrido. Alguien puede estar aburrido de su trabajo. No quería ser médico, pero sus padres lo obligaron porque es un trabajo respetable, lucrativo. Te lucras, te respetan y encima dicen que realizas un gran servicio público, porque sirve a la humanidad. Es fantástico. Tus padres te obligaron a ser médico. Detestas ese trabajo, nunca te gustó. Querías ser pintor, pero nadie te hizo caso. Te decían, estás loco. Si quieres ser pintor te morirás en la calle, pidiendo limosna. Déjate de tonterías. Cuando se es joven se tienen ideas muy románticas. Tranquilo, muchacho. También nosotros hemos sido jóvenes y también hemos soñado con grandes cosas, pero ahora sabemos que todas esas ideas románticas pasan. Si te dejamos que seas pintor, no nos lo perdonarás jamás. No podemos consentirlo. Quieres ser músico, bailarín, escultor, pero nadie va a apoyarte. Querías ser bailarín y eres empresario. Estás aburrido. En realidad, quieres colgarte de un árbol un día de estos y acabar con todo, pero tampoco puedes porque tienes tanto que hacer, tienes que presentar la declaración de la renta, y Hacienda anda detrás de ti, no te queda tiempo para ahorcarte. Tienes muchas cosas por acabar. En primer lugar tienes que acabarlo todo y después podrás ahorcarte, pero las cosas siempre seguirán inacabadas. Y la idea de ahorcarte te proporciona cierta tranquilidad, cierto placer, al pensar que, sea cual sea la situación, siempre queda una salida, que siempre puedes ahorcarte. Así que, ¿para qué darse prisa? ¿Y quién sabe? A lo mejor mañana cambian las cosas, a lo mejor encuentras a la mujer de tu vida. No existe la mujer de tu vida, ni el hombre de tu vida. Nadie los ha encontrado, jamás. Pero sí existe la fantasía de encontrarlos. Cuando se enamoran, todas las parejas piensan que están hechos el uno para el otro, que han encontrado a la persona con la que siempre habían soñado. Es la persona en la que siempre habían pensado, que siempre habían deseado, pero cuando acaba la luna de miel sabes que estás atrapado con una persona que no te conviene, que no estáis hechos el uno para el otro. Sin embargo, sigues fantaseando, a lo mejor con otra mujer. Porque en el mundo hay tantas mujeres, tantos hombres, esta vez te has equivocado, pero quizá la siguiente. Un amigo mío se casó 3 veces. En la India resulta difícil divorciarse. Echó a perder casi toda su vida por culpa de las mujeres. Aunque las leyes no son fáciles, logró divorciarse, porque en la India se consigue casi todo. Lo único que se necesita es dinero, y él tenía dinero. Se puede sobornar a todo el mundo. Se trata de una tradición nacional, y no precisamente nueva. Es muy antigua. Si los indios sobornan a Dios, ¿cómo va a importarles sobornar a un funcionario o a un juez? Cuando un indio va al templo y le dice a su Dios, si me toca la lotería, te haré una ofrenda de 5 rupias de dulces o daré un banquete para 11 brahmanes, ¿qué hace? El premio de la lotería asciende a 1.000.000 de rupias, y con 5 rupias quiere sacar 1.000.000. Los indios llevan siglos enteros sobornando a Dios. Es algo que han heredado. Nadie se siente culpable por ello. Puedes sobornar a cualquiera. Ni tú te sentirás culpable ni el sobornado se sentirá culpable, porque está trabajando para ti. Es casi como el pago por el trabajo. Y el trabajo que hace cuesta mucho más que el soborno que le das. Se puede hacer cualquier cosa. Puedes cometer un asesinato y el tribunal te dejará libre, como a una persona respetable. Lo único que se necesita es dinero. De modo que mi amigo siguió pensando que mañana podía ser diferente. Cambió de esposa en 3 ocasiones, y siempre me decía, esta vez no voy a enamorarme de una mujer como la que voy a abandonar. Menuda bruja. Y yo replicaba, siempre te enamorarás de una auténtica bruja. Un día me dijo, qué cosa más rara. Fíjate, resulta que siempre tienes razón. La segunda mujer era tan bruja como la primera, y la tercera tan bruja como las demás. ¿Cómo puedes predecirlo? Le contesté. Yo no lo predigo, no soy astrólogo. Sencillamente, te conozco. Sé qué clase de mujer te atrae. ¿Por qué te enamoraste de la primera? ¿Has analizado qué cualidades de esa mujer te atrajeron? ¿Te has parado a pensarlo? ¿Y quién te va a encontrar a esa otra mujer? Tú, y nadie más que tú, y te volverás a sentir atraído por lo mismo. No has cambiado, ni ha cambiado lo que te atrae. Nunca te has preocupado de darte cuenta que tú eres el responsable de haber elegido a esa mujer.
Por eso has adquirido el mismo producto 3 veces, una vez, y otra y otra. No es cuestión de divorcio, ni cuestión de cambiar de mujer. De lo que se trata es de que cambies tu mente. Pero la gente siempre intenta echarle la culpa a los demás. Estás angustiado porque tus hijos se están haciendo hippies. Tu hija fuma marihuana, tu hijo hace todo lo que a ti te parece mal. Pelo largo, barba, drogas, ha dejado la universidad, estás angustiado. ¿Qué va a pasar? Le echas la culpa de tu angustia a tu hija, a tu hijo, a tu mujer, cualquiera te sirve. ¿Crees que si tu hijo fuera por el buen camino, si tu hija no se hubiera quedado embarazada antes de casarse, si no tomaran drogas, crees que no te sentirías angustiado? Conozco a muchas personas cuyas hijas hacen cuanto les dicen, cuyos hijos estudian lo que quieren los padres, y sin embargo están angustiados por otra cosa. Siempre encuentran algo por lo que preocuparse. Si tienes hijos, te preocupas por tus hijos. Si no los tienes, te preocupas porque Dios no te los ha dado. Parece un verdadero zoológico, este mundo nuestro. Deshacerte de las capas del ego significa que estás dispuesto a suicidarte psicológicamente. Voy a llamarlos añas, para que quede mejor, porque si lo llamo suicidio te asustará aún más. Has venido aquí para alcanzar la iluminación, no para suicidarte, pero lo cierto es que a menos que te suicides no habrá iluminación. La gente quiere la iluminación, pero no quiere renunciar a nada, no quiere perder nada. Quieres la iluminación tal y como eres. Pues bien, es imposible. Tendrás que cortar con muchas cosas que se han hecho casi idénticas a ti. Y eso es lo que yo hago continuamente. Machacarte, golpearte, escandalizarte. Y seguiré haciendo todo lo posible para escandalizarte, para herirte, porque quiero que seas consciente de que es tu ego el que se siente herido, el que recibe la herida. No sigas tu temor instintivo, porque eso te hará cobarde, degradará tu humanidad. Es una humillación que tú mismo te impones. Siempre que percibas algún temor, lucha contra él. Es un criterio muy sencillo. Siempre que percibas un temor, lucha contra él y crecerás, te expandirás, te aproximarás al momento en que el ego desaparece, porque solo funciona con el miedo. Y cuando desaparece el ego se produce la iluminación. No es una suma. La iluminación no es algo que se añada a ti. La iluminación es algo que forma una unidad completa contigo mismo. Es un fenómeno de resta, porque tú ya no existes. No te ocurre a ti. Ocurre cuando dejas de poner obstáculos, cuando ya no eres. Por eso llamo a la iluminación suicidio psicológico. Video creado por Vive Despierto.